Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y bueno, esta vez, en esta entrega vamos a estar hablando con Andrés, que se hace llamar Aponia Tatú en las redes y está radicado actualmente en Buenos Aires, Argentina, sobre los tatuajes, ya que él está ahorita trabajando como tatuador profesional en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Andrés. Gracias por la presentación. Y sí, vengo a comunicarles lo que es mi experiencia y lo que he aprendido sobre el tatuaje desde que lo estoy ejerciendo. Perfecto. Bueno, la idea de este programa es acabar con una serie de mitos que hay con respecto al tatuaje. Digamos que mucha gente y actualmente cada vez más la gente se tatúa y desde mucho tiempo atrás en la historia se ha estigmatizado pues a estas personas, se ha etiquetado a estas personas de muchos modos, pero la idea de este programa es, digamos, aclarar muchos de estos puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la pregunta de rigor. ¿Qué son los tatuajes? Bueno, un tatuaje de una forma, entendido de una forma general, la, es una forma de modificación corporal en la que se inserta tinta o pigmento en el cuerpo de alguien. Sería en forma de un dibujo o una expresión artística y daría resultado a lo que conocemos como un tatuaje, que es ese dibujo o imagen que queda en la piel de la persona que se lo hace. Y se hace a través de un proceso en el que con un instrumento como lo podría ser una aguja, se inserta el pigmento en la capa de la piel que se denomina como dermis, que está entre la epidermis y el tejido subcutáneo, y allí queda en la tinta en esa capa y se produce la imagen que vemos en la piel de las personas tatuadas. Ahora, fíjate, una cosa antes de ver lo que es rápidamente, como de manera sencilla, cuál es el proceso del tatuaje para que la gente que no sabe, pues entienda más o menos de qué se trata, es que hay tatuajes que son, o digamos, hay marcas que la persona trae Sí, ya desde su nacimiento que inclusive a veces se definen como tatuajes, ¿no? No sí, son hechos, no son realizadas por un artista como tú, pero sin embargo vienen siendo como algo que distingue a la persona, ¿ves? Porque los sí, tatuajes distinguen a las personas. Entonces, incluso se habla de tatuaje a veces con ciertas marcas en los animales, en las mascotas, en los sí. gatos, en los perros, cuando tienen cierta marca distintiva. E incluso desde el punto de vista, por ejemplo, forense, cuando la persona pues dispara un arma muy de cerca a la persona, una manera de saberlo es que esa pólvora deja un tatuaje, se habla de esa manera, es porque Sí. parte de la pólvora se inserta en la piel y hace las veces de un tatuaje. O sea, que podemos hablar que hay tatuajes naturales, que son las marcas que, si lo podemos llamar así, no sé si es el término apropiado, esas marcas que traen las personas desde su nacimiento o que son causadas por cualquier otro motivo que no es la mano de un artista, pues, ¿ok? Entonces, aclarado esto, de manera sencilla, cuál es el proceso del tatuaje? Bueno, el tatuaje, como ya dije anteriormente, consiste en insertar. Se puede, por ejemplo, con una aguja. Aquí tengo una aguja de las que hay distintos tipos de agujas. Esta es una de ellas que se caracteriza porque traza líneas este, mm, más hacia el espectro de las líneas delgadas, no tan gruesas. Y con esta aguja, y en este caso, si se trata de un tatuaje eléctrico,
porque también puede haber tatuaje con métodos en los que no se use una máquina de tatuar conectada a una fuente de poder. Puede haber un tatuaje en el que se use simplemente esta aguja manejada por el tatuador, lo que se conoce como el tatuaje por hand poke, o incluso como el tatuaje tradicional, el tatuaje de las Polinesias o el japonés tradicional, en el que se utilizan otros implementos con un instrumento parecido a una aguja en el que se introduce la tinta. Aclarado eso, consiste en este caso, se utiliza la aguja y la máquina para insertar la tinta en la capa que ya anteriormente mencioné, que es la dermis. Y aquí, por una reacción del sistema inmune, como los macrófagos no pueden destruir esa tinta, lo que hacen es que la mantienen allí, en esa capa, y queda allí lo que nosotros llamamos permanentemente, porque es por un gran periodo de tiempo, incluso hasta que estamos ancianos y llega la muerte natural de cualquier persona. Entonces, por acción del sistema inmune, se queda la tinta que se insertó con la aguja allí y se produce esa imagen permanente en la piel de la persona que se tatúa. Ok. Bueno, y bien interesante. Y aclarando que a veces estas, digamos, unas ciertas nanopartículas de esos pigmentos que se usan pueden viajar por el sistema linfático a los ganglios que están cerca de la zona. Se han encontrado rastros de tinta en ganglios linfáticos de personas tatuadas. Después, yo creo que va a ser para una segunda entrega, vamos a hablar sobre la connotación desde el punto de vista de salud de eso, porque hay mucho mito alrededor de eso. Pero fíjate, es interesante lo que tú dijiste. La gente, esa tinta que está, como decimos nosotros los médicos, que está fagocitada. Fagocitar quiere decirla, es como comida, como que se la engulle, se la come ese macrófago, esa célula, y como no puede hacer nada con ella porque no es un microbio, no es un virus, no lo puede destruir, se queda dentro y ahí se queda para toda la vida. Entonces la pregunta es lo siguiente, como se queda para toda la vida y la persona inclusive puede morir, por supuesto, nosotros en la cultura occidental, la persona la entierran y después de mucho tiempo, pues todo lo que es el tejido que conforma pues la piel, etcétera, desaparece, se degrada y queda nada más el esqueleto. Pero, sin embargo, ¿verdad? En otras culturas y culturas ancestrales tenían otra manera de procesar a ciertas personas con ciertos rangos, ¿verdad? Y hay personas, seres humanos que fallecieron en ciertas condiciones, permanecieron sus cuerpos y en esas condiciones mantuvieron esos cuerpos en muy buen estado. La pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo más o menos se tiene conocimiento que datan los tatuajes? Bueno, respecto a lo que bien mencionas de que otras culturas tienen otras formas de preservar a sus muertos, hay registros que datan de 3000 antes de Cristo, de momias con los primeros tatuajes figurativos. También ocurre el caso, por ejemplo, de Otzi, que es una momia, no sé si el término correcto sería momia, pero es un cuerpo que no fue preservado por los métodos que tenían la cultura suya con los muertos, sino que se encontró dentro de un glaciar y se preservó. Y también data de la misma época aproximadamente, y también tenía el cuerpo lleno de muchos tatuajes y es uno de las personas más antiguas tatuadas que se han encontrado. En el caso de estas momias egipcias que estoy mencionando, todavía no se tiene bien claro los motivos de por qué se tatuaban, pero se presume que tienen que ver con la religión. Por ejemplo, se presume que una de estas momias era una sacerdotisa y tenía tatuajes que hacían ver su estatus en la sociedad egipcia.
Ok, pero dentro de cuáles otros motivos, ya que estamos hablando de eso, o sea, se supone que había motivos religiosos, no sabemos si probablemente ciertos símbolos eran como para distinguir cierta clase social dentro de los egipcios, o sea, de repente Sí. había diferentes tatuajes para lo que eran la gente que pertenecía cercana a los faraones, después a los que trabajaban con él, y así sucesivamente. Pero, ¿qué otros motivos había en la antigüedad que, por cierto, fueron la génesis de que al principio, hace mucho tiempo, y aún actualmente la gente vea de mala manera los tatuajes? ¿Qué fin buscaban durante la historia? ¿Qué fin han buscado los tatuajes? Porque los tatuajes son marcas. Entonces, ¿qué Sí, se buscaba? Así como se marca el ganado para saber, mira, ese ganado es mío porque tiene mi sí. marca. Ajá, ¿qué se buscaba con el realizar el tatuaje o el realizarse el tatuaje en las personas? Bueno, como bien dices, hay distintos motivos. En este caso, de las momias que mencioné, se presume que puede ser religioso. Muchas veces pueden ser una especie de talismán para la persona que lo lleva, de protección, como en muchos tatuajes polinesios también cuentan la historia de un guerrero, por ejemplo. Eh, si nos vamos un poco más a la modernidad, en el caso de los marineros, eh, por ejemplo, si un marinero se tatuaba cierto diseño, eso podía simbolizar que había cruzado los 7 mares. Y en el caso bueno, del uso del tatuaje en los países, en situaciones bélicas, se ha usado para marcar a los prisioneros de guerra, por ejemplo. Y bueno, en lo que hablas en relación al estigma del tatuaje, se viene de que también se ha usado dentro de los grupos criminales para, no solo porque marcaban a los prisioneros y los prisioneros llevaban tatuajes porque eran, eran clasificados de esa forma, con números, por ejemplo, sino que también se empezó a adoptar dentro de las cárceles y dentro de los grupos delictivos para comunicar como en forma de códigos también su estatus dentro de esos grupos o para separarse de otros prisioneros y de otras organizaciones criminales. Por ejemplo, si nos vamos a la Unión Soviética, muchas veces los prisioneros se marcaban para dar a entender que estaban en contra del sistema soviético del comunismo, o también se marcaba a los prisioneros que se consideraban traidores a los grupos criminales. En Japón están los yakuza, que se realizaban piezas muy bonitas de motivos japoneses de la mitología y clásicos de Japón por todo el cuerpo, y también se comenzó a asociar el tatuaje con el bajo mundo allá en Japón, lo mismo en esos países, Corea del Sur, en China, y ocurre lo mismo también más en nuestras zonas, por ejemplo en Centroamérica hay muchas pandillas muy conocidas que se tatúan también para comunicarse entre los mismos miembros, el rango que tienen, entre otras organizaciones criminales de alrededor del mundo. Se ha usado de esa forma y por eso se ha mantenido ese estigma de que las personas tatuadas tienen relación con el bajo mundo en cada sociedad. Y lo que tú decías, por ejemplo, los números, lo que se hizo digamos, con la población judía en la época de los campos de concentración, se les tatuaba pues un número y Sí, como para identificarlos ahí y tenemos una manera de identificarlos pues. Y se acudía al tatuaje de esos números pues de una manera degradante, por supuesto. Ahora, bien, sabido eso, en la actualidad, digamos que las cosas han cambiado. La gente
tiene otros motivos por los cuales tatuarse. ¿Cuáles son los principales motivos en tu experiencia que tú mismo llevas tatuajes, ¿verdad? Que han llevado o que llevan a la gente a tatuarse. ¿Cuáles son algunos de esos motivos por los cuales la gente se tatúa? Bueno, yo diría que el principal motivo es el motivo estético. Tú ves un diseño en particular que te gusta, cómo se adapta a tu anatomía y vas al tatuador y se lo pides y lo adquieres. Después también otro motivo principal es significado subjetivo que tú le des a alguna situación y cómo la representes tú cómo la representes a través del tatuaje. Por ejemplo, yo no sé, dos personas por comprometerse que quieren hacerle honor a su relación por medio de un tatuaje y se hacen el mismo tatuaje las dos personas, la pareja. O que, por ejemplo, podría ser representada con un infinito, con el símbolo de un infinito del amor que siempre va a perdurar. O, por ejemplo, alguien que se tatúa el retrato de su animal no humano, de su mascota, o de algún familiar o amigo que murió o que no ha muerto, pero quieren tener un recordatorio constante de esa persona y honrarlo teniéndolo en su piel. Otro motivo también de tatuaje que, bueno, puede ser también de forma médica, si tú quieres cubrir ciertas cicatrices que tienes, si quieres eh, modificar la forma de tus cejas, también entraría un poco dentro de lo estético, supongo, ese tipo de tatuaje. Hablando de ese punto, que es importante tener en cuenta, es que las personas que se van a tatuar, sobre todo con ese motivo que tú decías, porque digamos que la mayoría de las veces es que la persona quiere tener presente ese nombre de su mamá, de su papá, de uno de sus hijos, de su mascota, alguna fecha importante en su vida, llevarla, alguna figura, símbolo que lo identifica con una situación especial. Pero digamos Sí. que una cosa importante es sí tener en cuenta que las personas habitualmente tienen que pensar bien cuando, por ejemplo, están en pareja y piensan tatuarse el nombre de la otra pareja o, digamos, o alguna situación que se relacione con otra persona o con un grupo, ¿verdad? Al cual tú formabas parte cuando eras joven. Porque, ¿qué pasa? Luego de un tiempo puede ser que haya una ruptura de esa pareja y las rupturas a veces no siempre son todas en buenos términos. Y entonces la persona luego lo que va a ver en su piel es un recordatorio de esa persona con la cual ya no quiere tener, y aunque es imposible, pues, pero ya no quiere tener ningún recuerdo, o que sus recuerdos no son buenos, o que no quiere pertenecer, o que no quiere recordar nada sobre ese grupo, porque ese grupo cambió todo, digamos, todos sus objetivos, o no son los mismos objetivos de él ahora, y no quiere que lo identifiquen con ese grupo, y era distinto en aquella época, cuando yo me lo dice que cuando en esta época yo no sabía lo que hacía. Entonces, ¿cuál sería la recomendación tuya en ese caso? Mi recomendación general para cualquier persona que se va a tatuar es que lo haga a partir de una edad en la que tenga desarrollada la parte relacionada con los gustos, con el cómo se identifica respecto a las ideas que tiene para poder después traducirlo a un tatuaje. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando uno está joven, pasa que cuando uno está muy joven, pasa que uno tiene pocas referencias en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo artístico. No has leído tanto, no has experimentado tanto como cuando ya tienes cierta edad, cierta madurez, y quizás te ves propenso a tú más adelante encontrar otros motivos y que te identifiquen mucho más, y lo de antes no te identificas tanto como más adelante porque vas adquiriendo otros conocimientos, vas teniendo otras experiencias, vas teniendo otros modelos y otras referencias y te terminas
no necesariamente arrepintiendo, pero en una posición en la que te dices a ti mismo que has debido pensar mejor antes de hacerte ese tatuaje. Okay. Por poner un ejemplo que se me viene a la mente, es que en mi experiencia hay ciertos tatuajes que yo tengo que yo creo que ocupan un espacio que yo ahora lo quisiera ocupar con otros motivos que yo considero que me identifican más como persona que lo que me identifica es el que tengo, y que han sido fruto de que yo he leído respecto a ciertos temas, de que me he topado con tales libros, tales autores, y me gustaría representar eso en mi piel, y no puedo porque tengo motivos de una etapa mía en la que de repente yo vi un diseño y dije, ese diseño me gusta y me lo estoy ya. Entonces, en el caso también de las parejas, como menciona, pensar, ver bien el diseño que tú te vas a tatuar. Si tú te vas a tatuar el nombre de una pareja con la que estás, no me parece una idea tan buena por lo general. Pero quizás si tú quieres conmemorar esa relación, podrías hacerlo con un símbolo que quizás más adelante no te recuerde a la persona como tal, sino a esas experiencias que pueden igualmente ser valiosas que tuviste con esa persona. Entonces, vería también no solo pensar en si hacerse el tatuaje por ciertos motivos particulares, sino en qué tatuaje hacerse para que más adelante no lo veas y digas, mira, no quiero seguir teniendo esto porque no me representa para nada. Pero sin embargo, cuando tú contabas lo de que tú te habías hecho esos tatuajes, yo entonces lo que veo es que cuando la gente ve el cuerpo, tú te ves tu cuerpo, es como que no debe sentirse mal que se hizo un tatuaje que ahora yo me hubiera hecho otro antes, porque precisamente esos tatuajes están actuando es como un libro autobiográfico. Sí, podría, Yo me veo este tatuaje, no me gusta, pero me recuerda el momento que me lo hice por el motivo, no era un motivo que valía la pena, pero oye, qué buenos recuerdos tenía. Yo tenía esta edad en esa época, fui con mi hermano, con mi papá, mi mamá, a tatuarme, ella se tatuó, él se tatuó también. Entonces, a pesar de que tú dices, ese espacio pudo reservarlo para ahora, en su momento tuvo su justificación y ahora es un motivo de recuerdo y es parte de tu historia, pues, y de la historia de cualquiera, pues, y a veces vale la pena dejarlo, ¿verdad? No sustituirlo, digamos, si es tu deseo, lo puedes hacer. Pero me parece bien interesante ese punto. Este es un punto para hablar bastante, pero quiero pasar al otro que es el siguiente. Ahora sí, bien, ¿quién no sabemos quién quiere tatuarse? El que quiera tatuarse, es una decisión personal, sí. absoluto. Ahora, por otro lado, ¿quién no debería tatuarse? Tú como tatuador. Bueno, yo creo que eso, primeramente, es algo que cada persona debería, que cada persona que tenga ciertos problemas médicos debería comentarlo con su médico más a fondo, pero así visto desde lo más general, eh, las personas, por ejemplo, que tienen ciertos padecimientos como los diabéticos, a veces tener altos niveles de azúcar en sangre puede generar problemas en relación a la cicatrización, infecciones, y también las personas que tienen ciertas enfermedades relacionadas con la piel deberían estar pendientes. Si de repente tú padeces de rosácea o generas queloides u otros fenómenos similares en la piel, deberías tú consultarlo con tu especialista, con tu médico, para ver si es una buena decisión que te hagas el tatuaje y no te repercute en un tatuaje, no necesariamente en algo grave, pero puede ser un tatuaje que no cura bien y no queda bien hecho. Claro. Y eso es importante lo que tú dijiste, las personas que son diabéticas, las personas que tienen problemas de coagulación o que están tomando anticoagulantes, o sea, medicamentos que hacen que la sangre
no forme coágulo tan rápido, es necesario porque tiene una enfermedad dada que necesita o requiere eso, pero a su vez Sí, eso lo pone en riesgo de sangrar más, ¿verdad? Que lo normal, o pacientes que tanto que tienen problemas de la piel, como tú dijiste, deben consultar definitivamente con su médico antes sí, de hacerse su tatuaje. Si están seguros que quieren el tatuaje, deben primero consultar y, digamos, buscar apoyarse en su médico, ¿verdad? Para sí, saber si es bueno hacerse, es conveniente hacerse el tatuaje o en qué momento pueden hacerte tatuaje, porque de repente si están tomando anticoagulantes, pues hay ciertos momentos en los cuales sería el momento preciso de hacérselo. Y en sí, ese rango que podríamos hablar sobre la embarazada, por ejemplo. Mira, si yo estoy embarazada y quiero hablar con Andrés de Aponia Tattoo y decirle, mira Andrés, yo quiero hacerme un tatuaje. Pero déjame comentarte que yo estoy embarazada. ¿Cuál sí. sería tu consejo en ese caso? Bueno, mi consejo sería que nuevamente que lo hable con el médico, en este caso que le corresponda verla durante el embarazo, que lo consulte con el médico. Hasta donde yo sé, no hay evidencia de que ocurran problemas con los tatuajes de las personas embarazadas. Ahora, ocurre también el problemas que no necesariamente son para el bebé o para la mujer embarazada de salud, sino, por ejemplo, en ciertas zonas para tatuarse. Si la mujer embarazada llega a mí y me dice, mira, Andrés, quiero que me tatúes en, en el área del abdomen que está distendido por el embarazo, no es una buena idea, independientemente de que el tatuaje pueda o no ser malo en cuanto a los pigmentos y un tema médico, sino que estéticamente la piel esa se va a volver a su tamaño normal, e incluso va a quedar un poco distendida y un poco deforme esa imagen que yo plantaría en la piel de esta persona. Entonces, eso sería también una consideración importante si una persona embarazada quiere hacerse un tatuaje. Pero yo lo que haría es que le diría, mira, consulta con tu médico y si te has visto bueno, procedo con el diseño. Depende también de la zona, como ya dije, tomando en cuenta lo que mencioné respecto a la piel, la zona de abdomen en particular, por ejemplo, o si es en las mamas también, en Precisamente cualquier porque esas zonas van a sufrir un estiramiento la piel, incluso en algunos casos se producen estrías. Y sí, bueno, si la persona se hace ese tatuaje, supongamos al principio, muy al principio del embarazo, luego cuando va corriendo el embarazo, esa piel se va a distender, se puede formar estrías y sí, ese tatuaje se va a deformar, pues se va a dañar, por decirlo así. Entonces, sí, digamos que una de las recomendaciones es que en esa zona, por lo menos la mujer embarazada, si su médico le dice no hay problema, es no hacérselo en esa zona, evitar las mamas que también se van a aumentar de tamaño, se van a poner sí, turgentes, por sí, motivos de que van a empezar a producir leche, evitar esa zona, ¿verdad? Porque son zonas críticas durante el embarazo. sí. Quizá pudiera decidir el tatuaje de ellas después, una vez que ella decida que no va a tener más niños y que no va a haber Sí, problemas ahí. esperar durante que pase el embarazo y después ¿No? tatuarse. Y si decide que no va a tener más niños, porque si se tatúa y de repente otra vez sale embarazada, se le va a dañar el tatuaje en el abdomen. O sea, es Sí, una recomendación en general para las mujeres que piensan tener hijos, porque sí, eso a la larga en el embarazo puede dañar el tatuaje. Ahora sí. bien, entonces, una vez conocido esto, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das y que debe tener toda persona antes de ir a Ponia Tattoo a hacerse un tatuaje? ¿Cuáles son las recomendaciones previas? Después vamos a hablar de las recomendaciones después que me hago el tatuaje, pero antes, ¿qué debo hacer? Tú me tienes que dar algunas recomendaciones, ¿qué debo hacer yo? Bueno, yo las recomendaciones generales que yo le daría a una persona antes de tatuarse
es que venga al estudio habiendo comido bien, que venga con un buen nivel de hidratación, que no venga bajo efectos de sustancias que no solo pueden alterar de alguna forma la reacción de la tinta o el sangrado, sino también el estado mental de la persona, porque el estado mental de la persona es muy importante para tolerar el dolor y la situación del tatuaje en general, no solo el dolor, la ansiedad que produce el momento de tatuarse. Eh, También que no sea en una zona de la piel donde haya sufrido heridas recientes, por ejemplo, una quemadura, una laceración. Perdón, y ahí podemos incluir las quemaduras de sol. O sea, no debe ser Sí, en una zona donde haya tomado sol recientemente y tenga una quemadura de sol, bueno, de primer grado, como le decimos nosotros, que es enrojecimiento de la piel. Ya eso inhabilita esa piel, esa zona para que tú la tatúes, pues. sí, sí, no sería recomendable que justo después de sufrir una quemadura por exposición al sol, haya, venga al estudio y se tatúe justo esa zona. Va a ser aparte extremadamente doloroso para la persona. Okay. Eh, También le recomendaría que se mentalice en cuanto al dolor que va a tener dependiendo de la zona, porque hay ciertas zonas que son más dolorosas que otras, y que tenga claro que, bueno, en cierta zona, si un cliente viene y me pide un tatuaje en la zona de las costillas, esa zona es muy dolorosa normalmente para la mayoría de las personas, entonces que venga ya preparado para enfrentar esa sensación física es importante también para la sesión. Okay. Y en ese sentido del dolor, se podría recomendar que la persona viniera premedicada, porque fíjate que hay algunos que dicen que no es bueno que se premedique por el motivo de que puede ser, digamos, riesgoso porque puede sangrar más durante el procedimiento del tatuaje, pero en definitiva tú le recomendarías que podría ir premedicada, ¿no? Con Sí, algún analgésico. en mi experiencia y hasta ahora tampoco he visto casos en los que al menos un medicamento como el ibuprofeno menciono el ibuprofeno porque es el que tiene un efecto con la sangre que podría llegar a ser un obstáculo para el tatuaje, pero en mi experiencia no se ha producido problema con tomar ibuprofeno a ciertas dosis unas horas antes del tatuaje. Tampoco podría asegurarte de que ayuda a que la persona efectivamente sienta menos dolor, pero yo sí lo incluiría algo a tomar en cuenta, tomar ya sea, y no necesariamente ibuprofeno, puedes tomar acetaminofén o paracetamol que no tiene ese efecto en sangre, y sí lo incluiría como algo a tomar en cuenta, sobre todo si tú sabes que la pieza va a ir en un lugar muy doloroso o va a ser una sesión larga de tatuaje para sobrellevar bien el dolor. Y bueno, definitivamente sí, y es una técnica que se usa en algunos procedimientos. Se recomienda lo que es digamos, el tratamiento previo, la premedicación para analgésica. Sí, Como tú lo dices, pues el acetaminofén, que es el Tylenol, que es que no tiene ningún efecto sobre las plaquetas, que son las que producen problemas de coagulación, pudiera ser la de primera elección, pero porque tú te tomes pues una dosis de ibuprofeno, previamente antes del tatuaje, no va a producir un mayor sangrado. Realmente eso tendría que ser un uso continuo durante cierto sí. tiempo para ya modificar ese tipo de cosas, pero es una buena idea. Lo otro que se me viene a la mente es que es importante que la persona vaya aseada, que se bañe. Claro, otra cosa que quiero mencionar respecto al dolor, también hay ciertas cremas que tienen un efecto un poco anestésico que se aplica unas horas antes del tatuaje, y al parecer también ayudan
a sobrellevar la parte del dolor de ese tatuaje. Yo no las he probado, sé que se están poniendo cada vez más de moda, por así decirlo, y también es algo a tomar en cuenta. Ahora, en cuanto a lo del aseo, sí, no solo por un tema también en cuanto de educación, porque así como tú no te presentas en cualquier cita en contexto de tu vida, no estando bien aseado o teniendo esas consideraciones, también por un tema de salud, de que el área que va a tatuar esté limpia y no hayan potenciales partículas allí que puedan hacer que haya una infección o una reacción negativa en la piel de la persona que se tatúa. Perfecto. Entonces, esas serían las recomendaciones generales previa a la ida a Pontiac Tattoo a hacerse un tatuaje. Sí. Ahora bien, como mencionamos el dolor, quiero ahí, antes de hablar de otras cosas, ya quedó claro que el procedimiento del tatuaje es doloroso. Sí. No hay la menor duda. Ahora, sabemos que eso va a depender del umbral del dolor que tiene cada persona. Hay personas que de repente tú le puedes decir, mira, en esa zona te va a doler. No me dolió casi. Sí. Y de repente hay una persona donde habitualmente tú esperas que no tenga tanto dolor y le duele mucho, pero eso va a depender del umbral del dolor de cada persona. ¿Ok? Sí. Estamos claros con eso. Pero además de eso, tengo entendido que hay ciertas zonas del cuerpo que ustedes los tatuadores saben que son por excelencia más dolorosas que otras. ¿Cuáles son, Sí. por ejemplo, algunas de esas zonas donde tú le vas a decir previamente, si yo la selecciono, me va a decir, epa, te tengo que advertir que esa zona es una zona que cuando se tatúa es una de las zonas que nosotros consideramos como que es una zona donde se va a producir bastante dolor, para que ya se prepare, pues no para desmotivarlo, pero sí para que se mentalice como tú dices y quizás pues se premedique. Sí, bueno, como bien lo mencionaste, hay zonas que se puede hablar que son objetivamente dolorosas, en cierto sentido se puede decir, que lo son, ya que la mayoría de los casos son muy dolorosas y estas incluyen, por ejemplo, hace poco mencioné las costillas, el área de las costillas. Yo no tengo tatuadas el área de las costillas, pero prácticamente todas las personas que conozco dicen que es una zona muy dolorosa. Entonces, si llega una persona y aparte es su primer tatuaje allí, cabe mencionarle que no decirle que no, pero que lo tenga en mente y que sepa que es una zona que la mayor parte de las personas encuentran bastante dolorosa. Otras zonas serían, por ejemplo, cuando la piel está muy pegada al hueso, por ejemplo, los nudillos, esta parte de la mano, la clavícula, es una zona que es muy pegada al hueso, las mismas costillas normalmente se consideran muy dolorosas. También en las uniones de las extremidades, por ejemplo, el hombro con esta parte del cuerpo, o el antebrazo con el codo, lo que sería el codo. También el codo. La rodilla, por ejemplo, la rodilla, el tobillo son bien dolorosos. Sí, el tobillo y la parte de arriba del empeine duele bastante, sí, según dicen las personas que tienen la zona del esternón, por ejemplo. Sí, duele. También es una zona que podría catalogarse que como una zona que es bastante dolorosa en comparación con otras zonas. Por ejemplo, la parte externa del bíceps no es tan dolorosa normalmente. Igual el antebrazo tampoco. Ahora, acabé de mencionar que normalmente las partes externas del brazo son menos dolorosas que la cara interna también. Okay. Esta parte suele doler más que esta parte de acá.
Por lo menos los muslos duelen, no son tan dolorosos los muslos. No, ya hacia la rodilla sí sería más doloroso, pero el Ok. muslo no suele ser tan doloroso como la rodilla o como la parte de atrás de la pierna, detrás de la rodilla. Y Mm, el abdomen, También el abdomen es una zona que, que es bastante doloroso. Y bueno, ya los genitales también se consideran que son bastante dolorosos y se baja un poco más. y en la cara, En la cara también, porque es una piel que está muy adherida al hueso y se considera que es bastante doloroso también. ok. Ya hablamos entonces que tú podrías disminuir el dolor con el uso de esas cremas que mencioné antes previamente, con el tratamiento previo con analgésicos, ir premedicado, pero ¿habría algún otro? Me faltó mencionar Ajá, que una zona muy, muy dolorosa aparentemente son las palmas de las manos. ok. Tam- Es una de las zonas más dolorosas supuestamente y la planta de los pies. Ok. Ahora, hablando de eso, el dolor que ya dijimos que la premedicación, las cremas que se pueden aplicar previamente, ¿hay algún otro procedimiento por el cual el tatuador pueda disminuir el dolor durante el proceso del tatuaje? O sea, ¿hay alguna técnica, algún tipo de aguja, que pueda hacer disminuir el dolor del tatuaje? Sí, bueno, ahí el tatuador tiene que aplicar cierta técnica. Hay ciertas técnicas que son correctas, otras que no tanto. Normalmente las que no lo son tanto pueden llegar a ser más dolorosas. Este, si es que algunas siquiera son efectivas para insertar la cantidad de tinta necesaria, pero tú puedes aplicar una técnica inefectiva y termines haciendo que la persona tenga más traumas en el área tatuada y cicatrice peor y se vea peor el diseño. Si aplicas una técnica correcta, este, dolería un poco menos que en comparación con una técnica mala que lastime la piel. También en mi experiencia, yo no sé si eso sea así, pero en mi experiencia de las agujas de menor calibre, o sea, las que son más delgadas, duelen más que las agujas más, o un número mayor de agujas. Por ejemplo, las de que se usan de sombreado o de relleno. En mi experiencia duelen menos. Por Ajá, poner un dime. ejemplo de cómo podrías hacer doler a un cliente, es si tú, en el caso de un tatuaje eléctrico con la máquina, como ya anteriormente mostré, estas se conectan a una fuente de poder y si tú pones la fuente de poder en un voltaje muy alto, básicamente estás taladrándole la piel al cliente que está tatuando contigo y eso sería muy doloroso. O sea, que la técnica también es importante en la producción o la disminución del dolor durante el Claro, tatuaje. porque aparte tú tienes que tener en mente que tú tienes que introducir también la tinta en la dermis, entonces también tiene que ver, si tú metes mucho la aguja, eso se va a sentir también más para la persona y vas a generar una, una herida muy fea. Ok. Ahora, es importante también la actitud de la persona durante el tatuaje. Si la persona se mantiene tensa y no Sí, o sea, trata de relajarse, si se mueve y hace difícil el tatuaje, de repente eso también puede generar y ser una causa de dolor durante el procedimiento, ¿no? sí, claro, la persona, sí, sí, a veces hay movimientos involuntarios que hace la persona durante el tatuaje, se tiembla un poco, pero lo ideal sería que trates como cliente de controlarlo lo mayor posible para evitar no solo que te duela más porque puede pasar, sino errores en el dibujo y en el trazo. Otra, otra cosa que yo le recomendaría a un cliente que se tatúe conmigo es que ciertos ejercicios de respiración que ayuden a que tenga el dolor bajo control.
bajo mayor control. Sí, como técnicas de meditación, pues, respiraciones que van Sí, respiraciones que se pueden ver en la meditación, que en mi experiencia ayuda bastante. Ahora, hablando de eso del dolor, una pregunta antes de pasar al otro punto es el siguiente. ¿Por qué se dice que la tinta blanca es la que produce más dolor? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, realmente no hay nada en los pigmentos de las tintas de tatuaje que haga que haya más dolor cuando se aplica un pigmento en particular. Pasa que usualmente la tinta blanca se suele aplicar para los detalles finales, como los reflejos, la iluminación por ejemplo, si tú estás haciendo una figura humana o otro animal, le puedes colocar brillos en los ojos y ya eso es al final, cuando ya se ha tatuado mucho la piel y ha recibido mucho trauma y está inflamada y adolorida y se aplica el blanco y es como que los blancos son lo peor, pero no es que sean lo peor por ser lo blanco. Si tú utilizas cualquier otro color o incluso estás retocando ciertas líneas al final, cuando ya la piel está lastimada, pues va a doler más. Claro, ya la piel está más sensible y produce más dolor. Sí, está más sensible. Bueno, una vez agotado bueno, no se ha agotado, sino tratado el tema del dolor, bien interesante, que por cierto, el tema del dolor es bueno conocerlo, saberlo, y no es la idea desmotivar a la gente que se vaya a hacer un tatuaje, y lo importante es que sepa, pues, Sí, que hay procedimientos con los cuales y técnicas con las cuales se puede disminuir, recomendaciones del tatuador sobre la zona, y la idea es no asustar a la persona, sino que sepa realmente pues, que son técnicas que duelen un poco más, duelen menos, también depende de la persona, y que el tatuador, pues si está en manos de un buen tatuador, va a haber también mucho menos riesgo de que, o mucho menos posibilidades de que sea más aún doloroso que en manos que no sean expertas, pues. Por eso es. Sí, sí. Ahora bien, una vez hecho el tatuaje, en general, ¿cuáles son los cuidados que tú les recomiendas que a esa persona? Bueno, una vez terminado el tatuaje, lo que se suele hacer es que se limpia bien con una solución de agua y jabón. Esto tiene un efecto también desinflamatorio porque normalmente es agua fría que se está colocando encima de la piel y eso ya es un alivio instantáneo para la persona. Luego se protege la zona tatuada con un papel, aquí se conoce como papel film, es el papel transparente para envolver. No sé cómo se denominará en otros países, pero se protege la piel con eso y del ambiente se protege y del roce también. Y aparte se ayuda a que el tatuaje cure mejor porque se mantiene menos por un tiempo. Al parecer, por los mismos fluidos que exuda la piel, eso es beneficioso para el tatuaje por un tiempo. Así que, por ejemplo, el primer día es recomendable que se deje ese plástico encima de la zona tatuada y se remueva al día siguiente que te hiciste el tatuaje. ¿Y qué cuidados debe tener después que se remueve esa cobertura que le dejaron ustedes? Bueno, los primeros cuidados que se recomiendan o que yo recomendaría es que se lave la zona con agua y un jabón, de ser posible sea un jabón neutro, y esto se repita 2, 3 veces al día, o si tú sales y tienes exposición al ambiente y puede haber una posibilidad de que se ensucie la zona tatuada, llegas a tu casa y te lavas con agua y jabón. Pero por lo general 2, 3 veces al día con agua de fría a tibia, no agua caliente, y con jabón te mantengas esa piel, esa área limpia. Ahora, dos preguntas ahí. Uno,
me la lavo con agua de jabón y me la froto. Suavemente. Ok, no puedo frotármela fuertemente. No, no fuertemente, suavemente. Y para secármelo, ¿cómo me lo seco? O sea, me lo Sí, froto así para secármelo como uno se seca cuando va al baño. no, O... pero no es recomendado que te seques con la misma toalla que usas Ok, en el baño, ya que, bueno, esa toalla la usas por todo tu cuerpo y puede tener ciertas cosas que hacen que te puedes infectar la herida con cualquier microorganismo que haya en esa toalla. Así que lo ideal sería que con papel sí. absorbente hagas tocamientos en la Ok. zona y te vaya secando Ok, ahora, ¿debo el cubrirme tatuaje. nuevamente el tatuaje después que me lavo con agua de jabón, o no me lo cubro más? No, mi recomendación es que después del primer día no te lo recomiendo, no te lo cubras más con el plástico. Ok, y ustedes recomiendan, Sigas el procedimiento de lavarlo con agua y jabón. perfecto, y Que ustedes recomiendan después que se seque aplicar algún tipo de crema antibacteriana o alguna crema hidratante. ¿Qué recomiendan ustedes en esos casos? sí, hay muchos tatuadores recomiendan usar una crema antibacteriana. No es que no lo recomiendo, pero no lo veo que sea, no es algo necesario en mi opinión. Este, para mí, por al menos de 3 a 4 días está bien mantenerlo del lavado y ya a partir de que pasen esos 3 o 4 días, que tú ves que el tatuaje está formando una costra, te puedes comenzar a hidratar la zona con una crema hidratante para ayudar a que la piel no esté tan seca, no te duela tanto, porque esa costra hace que cuando tú estires la zona duela, porque es una piel como tensa y dura que está encima, y ayuda con eso y ayuda también con la comezón que Ok. produce la costra. ¿Y durante cuánto tiempo queda sangrando, digamos, no sangra, digamos, queda resumando como ese poquito de sangre, después ese poquito de suero con sangre? ¿Cuánto tiempo más o menos debo esperar que eso siga pasando? Sí, bueno, puede pasar hasta una semana después de realizar el Ok, tatuaje. En, este, al menos en mi experiencia ya no hay rastros de sangre, ni tinta, ni ningún otro fluido visible que exude el tatuaje después del segundo o tercer día. Supongo que también depende de la persona. Es normal que el primer día, si tú te sacas el plástico que te colocó el tatuador, veas una especie de jugo con tinta y un poquito de sangre y plasma también. Y, y es normal que al menos los primeros 2 o 3 días, cuando te seques después de lavártelo, veas que hay tinta impregnada en el papel con el que te secaste. ok. Ahora bien, ¿qué no debo hacer yo, además de esas recomendaciones? Claro. O sea, ¿qué me recomiendas tú que yo no debo hacer una vez que me hago el tatuaje? Por ejemplo, te voy a preguntar, mira Andrés, me invitaron a la playa o me invitaron a una piscinada. ¿Tú crees que me pueda bañar en la piscina, que pueda ir a la playa? ¿Puedo hacer ejercicio en el gimnasio? ¿Puedo meterme en el sauna, por ejemplo? ¿Es recomendable eso? Bueno, yo mi recomendación sería que la persona no tenga exposición al sol, en el caso de si va a la playa, como mencionaste, este, porque principalmente porque te puede generar una quemadura y va a ser muy doloroso y puede traer otros problemas médicos. Después, estéticamente, por acción de los rayos ultravioleta, eh, se desaparece prácticamente el pigmento de esa zona, o sea, te lo atenúa bastante y queda colorado. Después el agua de mar, por la sal, puede generarte pequeñas abrasiones en el área del tatuaje. No, además, Eh, Andrés, además el agua de mar no está libre de microbios.
También está libre de microbios. Cualquier playa, creo que yo me atrevería a decir que casi todas las playas alrededor del mundo tienen algo de contaminación de, de microflora o de flora intestinal, pues. Sí, y lo mismo, bueno, con la piscina no es solo lo mismo, sino que el cloro el cloro que normalmente contienen las piscinas te puede generar un efecto negativo en esa herida que no está, porque si el tatuaje está cicatrizado, no hay problema que te metas en la piscina, pero si es una herida abierta, puede generarte inconvenientes. Después, bueno, otras actividades, por ejemplo, deportes en las que haya roce en la zona con la ropa puesta o con otras personas con los que estás jugando ese deporte, o que haya riesgo de que te caigas y te lastimes en la zona que te tatuaste, o ambientes muy húmedos como el sauna, no está, no está recomendado. Ok. Y una cosa sí importante, tengo entendido, es que una vez que tú pasas esto, que más o menos son de 2 a 4 semanas, que ya digamos que el tatuaje está ya recuperado, Sí. es que siempre use su crema hidratante de por vida en los tatuajes para mantenerlo y cuando vayas a hacer la exposición al sol, usar siempre su protector solar, tengo entendido, estoy en lo cierto, ¿no? Sí, más o menos en 3 o 4 semanas, que ya se considera que el tatuaje estaría curado, se recomienda mantenerlo hidratado para que el tatuaje cure lo mejor posible y se mantenga en el tiempo lo mejor posible. Y de la misma forma el sol, con algún protector solar que Que se son los, use. que son los cuidados para siempre del que se hace su tatuaje. Y Sí, una, para que el y una, tenga, obviamente. okay, y una última cosa es importante es que no se quiten las costras. O sea, que en el afán de limpiarse y lavarse, no arrancarse las costras porque entonces va a haber problemas con la cicatrización. Sí, por eso Las costras deben limpiarse suavemente con jabón, secarse con toques y por eso no frotarlo. Y las costras se van a caer solas, pues. sí. ¿Ok? Y no rascarse es importante tampoco porque puede que ser que produzca picazón, ¿no? Yo nunca me he tatuado, pero tú que te has tatuado, sabes que a veces eso produce algo de como de escozor, de picazón y Sí, hay que evitar rascarse porque eso también pues va a traer consecuencias sobre el tatuaje, ¿no es así? sí, la crema hidratante ayuda con respecto a eso para la comezón no tienes que sacarte las costras ni arrancártelas. Perfecto. Bueno, mira, vamos a dejarlo aquí esta primera parte. Ya la segunda parte vamos a hablar de cuáles podrían ser algunas de las complicaciones y cómo evitarlas. Y vamos a hablar también sobre cuáles son los usos del tatuaje, cuáles son los beneficios y las desventajas del tatuaje, porque eso es importante también saber que el tatuaje tiene muchos beneficios que la gente a lo mejor no los conoce y creo que es importante que la gente lo sepa. Entonces podemos dejarlo hasta acá y bueno, no me queda más que agradecerte pues haber aceptado la invitación y estén pendientes para la segunda parte de Medicina y algo más podcast que vamos a seguir hablando sobre tatuajes. ¿Ok? Sí, gracias a ti por invitarme y sí, para la segunda entrega estoy de acuerdo que se pueden tocar muchos temas respecto al tatuaje. Es un área en la que da mucho desde distintos aspectos médicos, éticos, desde muchas perspectivas se puede hablar del tatuaje y hay muchos mitos que se pueden investigar. Ok, bueno, entonces quedamos pendientes para la próxima entrega. Gracias. Gracias.